La verdad es que jamás pensé que la historia de un mantel iba a cambiar mi manera y mi forma de trabajar con las personas con discapacidad intelectual. Hace ya muchos años me formé en empleo personalizado, pero es verdad que se quedó la formación un poco ahí. Hasta el año pasado que surgió la oportunidad. Se llevó a cabo el pilotaje de empleo personalizado e inclusive iba a participar y bueno, fue una de las profesionales que iban a formar parte del proyecto. La verdad es que la parte para mí más bonita y más motivadora ha sido ver cómo los participantes realmente son los verdaderos protagonistas de su vida. O sea, de repente empiezas a trabajar con ellos en sus espacios y en sus contextos naturales y te das cuenta de la importancia que tiene ir a sus vidas, o sea, formar parte de sus vidas, que es totalmente diferente cuando vienen al centro, ¿no? Y trabajas con ellos desde el centro. Descubres cosas totalmente diferentes. La persona a la que estoy apoyando ahora mismo es Eli y la conocí trabajando en centro ocupacional. Ella es verdad que es usuaria de ese servicio y nos conocimos allí. Fue un encuentro muy casual, tampoco tuve ocasión de trabajar con ella. Fue a raíz del proyecto de empleo personalizado donde realmente empecé a conocerla. Con Eli estamos trabajando sobre todo en el área de relaciones personales o relaciones públicas. Otra de las áreas con las que trabajamos es la de limpieza y otra el área vocacional relacionada con los animales. Son las tres partes que a Eli más le gustan y sobre todo que mejor se le da. Hemos recorrido el pueblo entero. Hemos llegado incluso a hablar con la alcaldesa, que fue como una experiencia, la verdad que muy bonita. Hemos estado visitando el mercado de abastos, hemos estado también en algunos bares de su pueblo, incluso en el estanco, en una tienda de ropa. Creo que un poquito hemos tocado, bueno, todos los negocios y oportunidades que nos ofrecía su entorno. Es verdad que una de las cosas que mejor encajarían con todo el potencial que ella tiene está relacionada un poco con el tema de servicio a domicilio, llamámoslo así. Ella de manera natural hace recados a sus vecinas, a su familia. Es un poco la que se encarga de llevarle la compra, aquellas cositas que bueno, a las vecinas se les olvidan y por diferentes motivos pues no pueden hacer. Juntando esta habilidad con la necesidad que tienen algunos comercios, algunas tiendas o supermercados de la zona, pensamos que sería una gran oportunidad para que ella hiciera este servicio a domicilio en esos supermercados. La metodología es totalmente diferente. No estás buscando un trabajo que ya está creado, sino de repente juntas las necesidades que tiene la empresa con las habilidades y capacidades que tiene la persona. Fusionas esas dos cosas y de repente encuentras una manera en la que las dos partes salen beneficiadas. El trabajo en los entornos es fundamental, que ya en el punto en el que estamos de transformación de los servicios no podemos olvidarnos de esa parte. Es importantísimo que como profesionales vayamos al entorno de las personas con las que trabajamos y conozcamos dónde viven, cómo viven, qué saben hacer, porque surge de una manera muy natural. Es cierto que, bueno, que siempre había trabajado desde mi experiencia personal y profesional. La historia de Mantel surgió porque estábamos intentando trabajar la autonomía de uno de los chicos con los que trabajo, de Manuel, y queríamos plantear los pasos que hay que dar a la hora de poner una mesa para que él fuera más autónomo y pudiera colaborar en casa. Cuando lo trabajamos en las clases, poníamos la mesa en función de cómo yo la ponía en mi casa, es decir, primero ponía el mantel, después los platos, los vasos, los cubiertos. ¿Y qué ocurrió? Que cuando llegué a su casa, cuando empezamos a trabajar en los entornos, de repente en su casa no se ponía el mantel, algo pues totalmente normal, pero ahí fue cuando me di cuenta que yo no podía trabajar desde mi perspectiva personal y profesional. Entonces, bueno, ahí fue un antes y un después en la manera de trabajar con las personas con discapacidad.